Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal? Es un agrado darles la bienvenida y saludarlos nuevamente en Huellas del Maestro. Como programa hemos recorrido la vida de muchas personas. Hemos visto el poder del Maestro Jesús antes, durante y después en la vida de las personas. ¿Crees tú en el poder de Dios? ¿En tu vida se ha manifestado ese poder? A lo mejor se ha manifestado anteriormente y no lo has notado. Y quizás ese poder ha de manifestarse después. Quiero invitarte a leer conmigo el Salmo 46. Los primeros versos dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sí, aunque se nos mueva el piso, aunque se muevan los montes, las aguas, debemos seguir confiando en Dios. Ahora vamos a conocer a Domis. Ella nos va a contar en detalle un episodio vivido por su hermana Nora, ya fallecida, donde claramente vamos a advertir la mano de Jesucristo protegiendo y ayudando a sus fieles seguidores. Domis nos va a contar de qué manera vivió Nora el terrible terremoto y posterior tsunami que golpeó a Chile en el año 2010, específicamente en la zona costera de Iloca. Entre todo lo que se azotó y arrasó el mar en ese pueblo, estaba la casa de Nora, lugar que era utilizado como iglesia y casa de oración. Pero aún así, en medio de la desgracia, Dios hizo algo que deseamos develar en este capítulo. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Hola amigos, un gusto saludarles. Nos encontramos en una localidad cerca de Curicó para hablar de una historia que en algún momento se conoció de la hermana Nora de Iloca. Su casa fue arrasada con el maremoto del 27 de febrero del 2010. Y me encuentro aquí en la casa de Donis, su hermana, que nos va a contar esa historia. Una historia impactante, interesante, que queremos compartir con ustedes. Hermana Donis, gracias por recibirnos aquí en su hogar y por conversar de una historia emocionante, pero también triste, porque implica a los meses después de la partida de su hermana. Cuéntenos un poquito primero cuántos hermanos eran ustedes, de dónde eran, si usted conoció el Evangelio, la iglesia desde pequeña. Sí, nosotros éramos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Mi papá conoció la iglesia, al Señor, antes que yo naciera, cuando estaban los hermanos mayores. Y él fue un hombre muy cristiano, muy fiel, junto con mi mamá. Siempre fue una vida que conocimos en el hogar, a la iglesia, en la obra del Señor. ¿Su hermana Nora era mayor que usted? Sí, mayor. Ya. ¿Cuándo se viene a Iloca ella? Nosotros éramos de Santiago, siempre de Santiago. Y ella se vino, compró Iloca un terreno para vacacionar, para pasear. Y después, con los años, decidieron construir. Y ahí se vinieron, cuando ya estaban un poco agotados del trabajo, se vinieron a Iloca.
pero esto hace más de 20 años, yo no recuerdo el año exacto. Estuvieron... ¿Y cómo era la vida de su hermana en Iloca? ¿Ustedes la visitaban? ¿Eran muy cercanas? Sí, muy cercana, era la que siempre estaba más cerca yo. Y bueno, una vida tranquila, ella deseaba la tranquilidad después que ellos, porque ellos, su trabajo era modas. El sastre, tenían un taller, entonces ese trabajo es muy absorbente, esclavizador, entonces ellos deseaban salir al campo, a un lugar abierto, y por eso se fueron a Iloca después al final. Y ella era muy amante de las flores, parece que traemos herencia de la mamá, eso. Sí. Y sí, estaba mirando las fotos que vamos a mostrar después, y habían varias jardines muy lindas en su casa. Y muy amable, muy cariñosa era su carácter, con todos, niños, ancianos, todos. Entonces así ellos llegaron a Iloca y sin conocer a nadie casi, por paseo nomás. Pero cuando se fueron a vivir, empezaron a hacer relación, amistad con algunos vecinos que eran lejanos los vecinos, y por supuesto siempre hablando del Señor. Sí. Cuando ya pasó un tiempo, como yo estaba muy solo, tenía que venir a Curicó, a la iglesia, muy lejos, más de 2 horas de viaje y sin vehículo. Entonces decidieron ahí con las personas, vecinos que le hablaban del Señor, reunirse en su casa, en el living. Y así creció. Una pequeña iglesia en su casa. Así fue el comienzo. Llegaron a reunirse como 15 miembros que se bautizaron allá. Y se mantuvo eso con los años. Claro, no creció tanto porque relativamente eran ellos dos. Claro. A veces recibían visita de Curicó, pero poco. Así que, pero ella era feliz con eso, y con su esposo. Salían a hacer obra misionera, aunque no eran tan jóvenes, pero por cerro subían, que me contaban, mire, ese cerro lo subo y voy a ver, hay una familia, o a don Germán que vive con la mamá viejita, y él feliz con esas cosas. Entonces, esa fue la vida. Hicieron un mundo allá en Iloca, se hicieron conocidos por diferentes cosas, a veces por la costura, menos ya, pero lo más era el motivo de ellos, que conocieran al Señor, claro. Y se funcionó como grupo, como iglesia de Iloca. Y cuénteme, ella en un momento queda sola, finalmente su esposo se enferma. Sí. Y por eso ustedes se trasladan de Valparaíso a esta zona para estar más cerca de ella. Claro, antes de que quedara viuda, porque la salud de ellos ya estaba decayendo cada vez más. Entonces la preocupación de nosotros, de Valparaíso, con mi esposo, siempre era ellos, porque estaban más solitos, de familia. Así que cualquier problema de salud o por visitarlo, viajaba. Y era muy lejos para nosotros. Entonces, cuando la salud ya decayó mucho de ellos dos, ahí decidimos en el 2007, que ella estuvo muy grave. Claro, venirse de Valparaíso, volver a la costa no era muy conveniente. Muy fácil. Muy fácil también, así que prefieren buscar un lugar más lejos de las aguas. Claro. ¿Alguna razón tenían? En primer lugar, la razón era la preocupación de ellos, de su salud, de que estaban muy solos. Y lo otro, que es muy importante también, sabemos los consejos como cristianos que Dios nos da, que con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo y van a venir, cerca del mar va a ser peor, más peligro. Entonces, esas dos cosas eran importantes para nosotros. Y por eso decidimos venirnos. ¿Y qué pasa cuando la hermana Nora queda viuda? Ella quedó viuda. No antes de... 6 meses antes del maremoto, más o menos, en junio fue. Él falleció el 6 de junio del año del maremoto. 2009. Sí. ¿Y ella le afectó mucho la partida de su esposo? Porque toda una vida con él... Claro, le faltó muy pocos meses para cumplir 50 años. De matrimonio. De matrimonio. Y claro que le afectó mucho porque quedó solita. Y primero ella, bueno, confiando en el Señor, Dios le dio fuerza en apariencia, pero no es fácil. Toda una vida y perderla. Ella nunca quiso dejar su casa y bueno, la obra que tenía ahí, claro, porque en su casa se reunía la iglesia. Esa era la preocupación, porque nosotros decíamos, ahora estamos cerca, tú no vas a estar solita, vas a estar con nosotros, que somos la familia siempre más cercana, hemos estado, y ella siempre lo decía, tú eres como mi hija, porque ellos no tuvieron hijos. Y
mi mamá sabía y me dejó esta hija. Siempre decía esa frase. Pero ella no deseaba venirse en parte porque ¿dónde se van a reunir los hermanos? Aquí no hay iglesia. Hay un terreno que compraron, pero todavía no se construye. Entonces anhelaba que se construyera una iglesia. O sea, no quería abandonar ahí mientras no hubiera un lugar. Huellas del Maestro. El 27 de febrero del 2010, como ustedes ya lo hemos mencionado muchas veces, hemos tenido algunos testimonios acerca del terremoto. Bueno, la zona de Iloca no solo fue afectada por el terremoto, sino también horas más tarde o minutos más tarde, el mar se salió y tuvimos un maremoto. Media hora después. Media hora después. ¿Cómo fue la situación de la hermana Nora? Yo sé que usted pues reconstituyó los hechos porque ustedes estaban acá, no estaban con ella en ese momento. ¿Y qué pasó con ella? Hemos visto, tenemos algunas filmaciones que ustedes van a ver de cómo quedó el lugar y todo. ¿Qué le contó ella a ustedes o qué supieron ustedes ese 27 de febrero? Bueno, sabemos que para todos, yo creo, los que sentimos este tremendo movimiento, fue de preocupación, ¿cierto? Sabemos que no es fácil y sin saber lo que venía, pero no había comunicación, no sabíamos nada de ella. Lo que días antes, porque mi esposo había ido la semana antes, el domingo antes, a pintar la casa por fuera, porque después que quedó viuda, le ayudamos nosotros a hermosear su casa, para su mejor ánimo. Y ella en el verano siempre tenía muchas visitas, hermanos de iglesia. Y estábamos siempre viajando porque yo me quedé con ella cuando quedó viuda. Y mi esposo viajaba los fines de semana para acá y estaba con nosotros. Y cuando vino este terremoto terrible, nosotros estábamos confiados porque ella estaba con visitas. Y ella nos dijo, yo puedo estar sola ahora, así que no importa que no vengas. Porque yo, después que me vine, me pasaba con ella una semana o 3 días y volvía acá. Y dijo, no se preocupen porque voy a estar llena de visitas. Y era así. Así que cuando vino este asunto terrible, el sábado, en la mañana, en la madrugada, mi primer pensamiento y angustia fue ella. Pero confiando, una confianza en Dios que uno quiere convencerse, no debe haber sido terremoto nomás. Pensando en la cercanía del mar, porque ella estaba para el lado del mar, su casa. Y para mí fue muy preocupante, pero después me vino el consuelo, dije, no está sola, aparte que Dios la va a ayudar, está con visitas, está con una familia, así que la han ayudado a salir. Y pasó eso sin poder comunicarnos todo el día, tratando de comunicar, no pudimos. Y en la tarde estábamos en eso, orábamos, pedíamos por ella, por muchos familiares. Y en la tarde estábamos conversando con un vecino, preocupados de esto, y llega un vehículo acá. Y salimos como resorte, porque era la preocupación ella. Y alguien nos dice, le traemos a Lázaro, por la historia de la Biblia, del Señor Jesús. Y vamos a ver, y traían a mi hermana, envuelta en una frazada, en ese vehículo. El mismo sábado. El mismo sábado en la tarde, como a las 8 debe haber sido. Había sol todavía, verano. Y la traían envuelta en una frazada porque ella perdió todo. El mar se la llevó con la casa, ella iba adentro. Y eran unos hermanos profesores, el hermano Muñoz, que no recuerdo el nombre, sí, con su esposa, Nelson Muñoz, en su vehículo. Que ellos estaban allá. Ellos la encontraron.
cuando vino el terremoto, este hermano nos contó, ellos salieron rápido en vehículo, ellos tenían vehículo, estaban cerca de mi hermana, en el lugar. Y cuando pasó todo esto, se imaginaron lo terrible y volvieron después de unas horas. Y cuando volvieron se encuentran con lo terrible, que era peor que una guerra, dice, todos los escombros, todo el terrible. No había cómo pasar en vehículo. Y pensaron en ella, en buscarla. Preguntaron a quién encontraban y nadie sabía. Hasta que encontraron a un carabinero. Y le preguntaron por la señora Norita, que vivía sola. Y el carabinero dijo, la llevaron en ambulancia al hospital de Licantén. Y ellos se fueron al hospital de Licantén. La encontraron en los escombros, abajo. Sí, ¿me puede contar qué le contó ella o lo que la gente... Ella estaba solita en casa, finalmente no estaba con visitas. Se habían ido el jueves. Se habían ido el jueves. Se habían venido a Curicó y estaba solita. ¿Y qué les contó ella o qué decía ella? Cuando vino el terremoto, ella también le costaba andar, así que no era fácil moverse. Claro. Dice que ella, cuando sintió esto tan terrible, se levantó. Dentro de su casa se afirmaba en los muebles y se puso una bata y se fue al living, que estaba cerca del dormitorio. Y entonces, cuando pasó un poco este movimiento, dice que ella pensó, no voy a abrir las puertas porque si viene agua, para que no entre el agua. Ella, yo creo con esa impresión, yo creo que la mente se bloquea. Pensó en eso. Y después, lo que contó, que ella se fue a su dormitorio, tenía la Biblia en el velador, tomó la Biblia y lo único que pedía, misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que en eso estaba allí, ella pidiendo a Dios. Siente un ruido muy terrible, nos contó ella. Algo que no te puedo explicar, me decía el ruido, tan inmenso. Y siente que algo sonó, cayó y le pegó. Y de ahí, dice, yo no me moví del lado del velador, según ella. No supo más, porque después la historia que supimos por los vecinos que la encontraron, como a las 10 de la mañana la encontraron. Entonces, de las 3 de la mañana, como a las 4 y menos, el mar se llevó la casa de ella. La sacó al camino. Al camino. Gracias a Dios que no lo llevó al mar. ¿Entre donde estaba la casa y el camino? El camino dentro de su casa tenía un antejardín grande de unos 8 metros. Y el camino ahí mismo, pasaba los dos. Pero la sacó al camino, pavimentado, pero como a una cuadra, hacia Iloca, porque ella no vivía en mismo Iloca. Rancura se llama el lugar. Y como la movió con una cuadra hacia... Claro. Y no solo esa casa, varias casas. Entonces ahí, en esos escombros, montones que habían, ella quedó enterrada. Quedó ahí, enterrada. Y de las 4 de la mañana... Como hasta las 10 nos dice una vecina que la encontraron. ¿Y cómo la encontraron? ¿Ella gritaba? Claro, ella nos contó que dice que de repente ella se sintió aplastada. Quiere decir que después recobró el conocimiento, creo yo, por lo que ella decía. Y se sentía que no podía respirar porque tenía cargado el estómago. Entonces ella trataba de hacer espacio y no encontraba espacio. Llegó aquí y me mostraba sus uñas gastadas total y negras, con tierra, arena. Y ella trató de hacer espacio con las manos, porque pensaba que para poder respirar. Y pobrecita ella, porque ella llegó aquí con suero, envuelta en una frazada, sin ropa, con suero y con calmante. Y ella decía, ¿sabe? Yo trataba de hacer ejercicio de respiración, así, porque sentía que se ahogaba. Y algún quejido seguramente ayuda, y alguien escuchó. Un joven, creo, que andaba mirando los escombros, todo lo que había sucedido, sintió algo, como un quejido. Y ahí ella pidió él ayuda. Y ella algo escuchó, porque ella dijo, yo sentí una voz de repente que decía, fuerza, necesito fuerza. Seguramente el joven que la vio para que le ayudaran a levantar los escombros. Los escombros, las maderas. Claro. Y la sacaron... Con hipotermia era el diagnóstico del hospital. ¿Pero no le pasó nada? No se quebró ningún huesito, gracias a Dios, nada. Pero venía llena de heridas y golpes, y machucones, y llena de heridas las piernas.
Un ojo Estamos hablando de que el mar la arrastró unos 120 metros, Claro. 110 metros hacia... Y ahí... Y ella dentro, que uno no puede Es decir, imaginarse uno ¿cómo eso. una persona... ¿Qué edad tenía en ese momento su hermana? 75. 75 años. Una persona mayor, indudablemente uno 75. piensa que no iba a sobrevivir, A resistir. Claro. Bueno, yo sé que ella tenía... Bueno, llegó acá en buenas condiciones, a pesar de que venía toda magullada y todo. Pero Claro, uno la podía traían, pensar, claro, porque no le costaba mucho caminar. Ella quedó muy choqueada. Sí, quedó muy impresionada, pero yo creo que, como dice usted, choqueada más, porque no muchos detalles ella después ya no se acordaba. Lo que repetía muchas veces después cuando conversábamos, pocos días duró esto. Ella decía, pero qué extraño, yo me acuerdo que me sacaron en una camilla, en ambulancia, pero no me sacaron por la puerta de la casa. Sí, ella no tenía noción que su casa no existía. No, entonces lo que yo pienso, por lo que ella contaba, como uno la vio, porque el ojo izquierdo ella lo traía, pero hinchado, peor que los boxeadores, cerrado y morado. Seguramente fue el golpe ahí, porque aquí trae una costra aquí y acá, la raíz del pelo. Entonces yo creo que ese fue el golpe que ella sintió y ahí perdió el conocimiento, lo que yo pienso. Y porque ella después, lo más que repetía eso, decía, pero no me sacaron por la puerta de la casa. Quiere decir que ella se le borró su mente en todo ese tiempo. Y yo sé que ella tenía una preocupación por los dineros de la iglesia. Porque ella guardaba, era la tesorera de la iglesia, Sí, guardaba los dineros. Y tengo entendido que después se encontraron eso. Claro. Y usted nos va a mostrar después dónde estaban. Claro, sí, esa preocupación tenía ella, porque lo que sí le costó ella ver la realidad, que todo se había perdido. Y decía, y yo tenía un dinero en el velador y estaban también los diezmos en la cómoda, en otra pieza. Eso yo lo conocía cuando ella quedó solita, viuda, yo le arreglé eso, las cositas más delicadas, en otra pieza. Y yo decía, tenía las ofrendas, los diezmos estaban ahí. Todo se perdió. Y esa preocupación quedó. Pero ¿quién iba a pensar que se iba a encontrar algo? Vinieron de Santiago unos sobrinos el día martes y fueron a mirar para allá. Y ellos buscando, porque mi esposo le dijo, si quieren buscar, si encontraran algo de la casa, está pintada de otro color la casa. La madera podía ser los escombros. Entonces se guiaron por eso. Y mirando, un sobrino que también la visitaba de Santiago, encontró cosas parecidas, de los muebles, pero todo roto. Y allí, entre muchos escombros y cosas revueltas y llenas de barro, de arena, encontraron bultos conocidos. Ah, esto era de la tía, parece. Y sacaron, porque después llegaron como a las 12 de la noche acá, y entre esas cosas, nosotros buscando y lavando al otro día, porque era un barro todo, encontramos una bolsita que ella tenía de eso de Navidad, una bota roja de piel de Navidad. Ahí guardaba los diezmos. ¿Y estaban todos ahí? Y estaban ahí, venían mojados, llenos de barro, de arena, y nosotros los sacamos al sol, limpiamos, y no se borraron todas las letras de los sobres de diezmo. Y así que después, y los billetes, todas las monedas, así que eso se salvó y estaba intacto. Entonces yo digo, ¿cómo Dios? Yo pienso que fue una prueba, no solamente el dinero, que era la fidelidad de los hermanitos de ese lugar, hermanitos muy humildes, pero muy fieles. Dios preservó eso, pienso yo, como una lección para nosotros, para ver que cuando somos fieles al Señor, Él está a su mano ahí, aunque sea muy terrible lo que suceda en este mundo. Pero más que eso, aparte de eso, de los diezmos, pienso la vida de ella, en esa condición. Ella no pudo arrancar, ella no pudo hacer nada. Entonces, ¿cómo se mantuvo con vida en esas condiciones y tantas horas? Después, cuando ella se recuperó, estaba mejor, ¿volvió al lugar o no? ¿Nunca volvió? Nunca volvió. Y dijo, yo no quiero saber más de ese lugar. Y no quiero ver más el mar.
no quiero nada más con el mar. Así que su intención ella nunca tuvo conciencia de cómo quedó su casa finalmente, de que estaba todo desaparecido. No, porque cuando le conversamos al comienzo, ella parece que no entendió. Ya. Tiene que haber quedado un trauma en su mente borrado. Y Dios permitió creo, también, para mejor. Para mejor, para nada producirle dolor. Claro, habría sido más dolor, más penoso. Bueno, ella después se enfermó y finalmente falleció, pero no por el tema del maremoto. No, a causa de eso seguramente en parte algo, porque la salud quedó muy deteriorada. Claro, más débil, y ella era hipertensa, diabética, entonces costaba cuidarla porque a esa altura de la vida como que los hábitos a veces se quedan ahí. Pero estuvo meses bien, acá en la casa. ¿Y estaba consciente mencionaba que o agradecía a Dios porque estaba viva? ¿Ella tuvo conciencia de lo terrible que fue y a pesar de eso Dios hizo un milagro con ella? Sí, en pocas veces lo dijo, pero que yo esté con vida, porque ella siempre era muy, como dijera, agradecida de Dios, como debemos ser, yo creo, cuando reconocemos que no somos nada si Dios nos da la vida y todo lo que somos. Pero pocas veces porque quedó traumada, yo creo, aparte. Pero ella sí reconoció, pero no la realidad, porque se le borró eso de que no quedó nada en la casa. Sus vecinos alrededor y todo eso, ellos escaparon, nadie... Claro. ¿No vieron personas que hayan muerto ahí no se supo de muertos pudieron arrancar. El problema de ella es que ella no podía arrancar. Claro, porque ellos sintieron, y como son del lugar, dijeron, esto es muy fuerte, el mar se va a salir. Y fue una noche muy hermosa, era, no sé si recuerdan ustedes, de luna llena, que aquí nosotros vimos era como de día, y allá también. Entonces, eso permitió que mucha gente viera que salieron rápido. Si una vecina que le prestó la frazada, que después supimos a los meses que venía a ver, ella vive en Curicó también, pero tiene su casa de origen allá, como una cuadra de ella. Dice que la vecina, la señora Marisa, muy buena persona, muy creyente en Dios, que fue una impresión tan grande de verla en esas condiciones, porque era para que no estuviera viva, porque todos salieron. Esta señora que le cuento que le prestó la frazada, pasaron la noche en el cerro. Ellos arrancaron sin zapatos, sin nada, como se levantaron con sus hijos, dice, sin darse cuenta, y después se dieron cuenta que estaban los pies clavados con espinas, con piedras, pero fue tanta la desesperación que todos salieron al cerro, al tiro, porque sabían lo que venía. Y después de la media hora fue un ruido muy terrible, pero ellos no miraron. Entonces, cuando el mar vino, fue ese terrible ruido y que arrastró no solo a la casa de mi hermana. No, pues arrastró todo lo que estaba ahí. Todo, claro. Hermana, ¿qué lección saca usted que pudiera compartir con nuestros queridos amigos televidentes de todo esto que lo vio muy de cerca, de cómo Dios a pesar igual está con nosotros? Bueno, esto a mí y a mi esposo yo creo nos ha hecho meditar y valorar más las promesas de Dios, que son ciertas, las promesas que están en la Biblia, que dice el Señor, dice, siempre estará con nosotros, nunca dejará a sus hijos, y dice, cuando clamamos de corazón, Él siempre nos escucha. Eso lo hemos visto en nuestra vida, no en maremoto, no en estas circunstancias, en otras cosas, problemas que hacen sufrir en la vida también, grandes, muy oscuras, pero Dios ha estado con nosotros siempre. Y Él ayuda y Él abre el camino y disuelve todo lo oscuro que puede haber en nuestras vidas. Es el único, pero cuando uno aprende a confiar en Él, y en esas circunstancias se vuelven una bendición cuando uno confía y clama a Dios. Porque esto de mi hermana, toda la gente dice, pero no se imaginaban que estaba viva. Solamente yo creo que dentro de toda esa calamidad terrible, Dios puso un ángel que la protegiera en parte, porque no era para que viviera. Claro. Yo pienso que Dios permitió eso, que a lo mejor perdiera el conocimiento, porque así fue llevada mejor, a lo mejor por el ángel, no sé cómo explicar,
cuando estemos con el Señor, cuando Él venga, dice que los ángeles nos contarán cosas que no nos explicamos nosotros acá. Pero yo lo único que siento, y pensamos con mi esposo, gratitud a Dios dentro de todo, porque tuvimos la oportunidad de apoyarla y lo otro, yo digo, Dios va guiando cada paso de sus hijos cuando aprendemos a confiar en Él. Dios nunca nos abandona. Y si hay cosas que no se pueden solucionar, Dios da la fuerza para resistirle y pasar eso. Pero después el Señor disuelve todo aquello que nos hace doler. Y la esperanza que tenemos en el Señor, cuando Él venga, vamos a ver a nuestros seres queridos con una vida diferente, sin enfermedad. Esa esperanza bendita es la que nos sostiene y nos da la alegría de vivir como cristianos, aunque tengamos problemas. Podemos decir que somos felices. Acabamos de conocer un caso donde evidentemente Dios protegió a su hija Nora de una manera que quizás vamos a conocer realmente en el cielo. Después de perderse aquella casa, aquel hogar, se desarrolló un plan en el pueblo de Iloca para obtener una iglesia. Tiempo después esa iglesia se concretó. Y hoy los amigos y hermanos de allí tienen una hermosa iglesia donde congregarse. Dios nos muestra su poder y su soberanía, aún en medio de una desgracia sobrenatural, y nos envía bendiciones, y a veces esas bendiciones las envía solamente por amor. Te invito a que nos hagas tu comentario o nos cuentes historias como esta, escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llamándonos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Ahora te invito también a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, lugar donde podrás seguir apreciando el poder de Dios de diferentes maneras. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo, esperando conocer otro poderoso testimonio aquí en Huellas del Maestro. Dios te bendiga.